Un saludo muy especial a toda la comunidad unadista, en especial a la doctora Eterna Natalie Castellanos Morales, quien es la docente que nos viene acompañando en este proceso formativo en el marco del curso Derecho Constitucional Colombiano 2. Mi nombre es Carlos Alberto Balbuena Quimbaya, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En esta ocasión vamos a abordar una actividad correspondiente a la fase 4 de aplicación de conceptos. En este ejercicio académico vamos a analizar el siguiente caso. En el Congreso se tramitó una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición durante el trámite del proyecto de acto legislativo y con posterioridad al mismo ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. Vamos a proceder entonces en tres apartes a analizar el presente estudio del caso, a saber, competencia del Congreso para adelantar la referida reforma, procedibilidad de la reforma y nuestras conclusiones. En lo que tiene que ver con la competencia del Congreso para adelantar las reformas, debemos traer a colación que el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia estableció tres mecanismos a través de los cuales se puede hacer reformas a la Constitución. El primero, que tiene que ver con acto legislativo y está a cargo del Congreso de la República. El segundo es la Asamblea Nacional Constituyente y el tercero, el referendo, estos dos últimos a cargo o bajo potestad del pueblo. En lo que concerniente al acto legislativo, el artículo 114 de la Constitución Política de Colombia, pues faculta al Congreso de la República para que, pues, entre otras funciones, adelante las reformas que a bien considere a la Constitución Política de Colombia. Este es uno de los mecanismos más usados en la actual Constitución Política de Colombia del 91. Tenemos entonces que a través del artículo 375 de la Constitución Política indica que es motivado por el gobierno o bien motivado por 10 congresistas o al menos el 20% de los concejales o de los diputados y finalmente al menos el 5% de los electores de acuerdo al censo electoral, según el artículo 241 de la Constitución Política. Entonces, en ese sentido, hallamos que el Congreso tiene competencia para adelantar reformas a la Constitución a través de actos legislativos. Luego, la posibilidad de la reforma. Es importante tener en cuenta algunos elementos centrales del caso que estamos analizando y es el primero, se refiere a lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que Colombia es un Estado social de derecho y que está fundada en el respeto a la dignidad humana. Asimismo, el otro elemento central es el artículo 44 de la Constitución, que habla acerca de los derechos fundamentales de los niños, particularmente de la integridad física y precisa lo relacionado con la protección de abusos sexuales. Es importante tener en cuenta que estos dos, tanto el principio como el derecho fundamental, se encuentran en este caso, eh, llevando de alguna manera a que en este caso se contravenga la misma Constitución. ¿Por qué? Porque el hecho de que se hable como principio de que Colombia respeta la dignidad humana, pues de aquí parte también el precepto, el concepto de que en Colombia todas las personas están sujetas a redimirse, son capaces de redimirse a través del tiempo. En ese sentido, quien cometa algún delito tendrá la posibilidad de, a través de un proceso, poder redimirse y poder en el futuro nuevamente formar parte o reinsertarse nuevamente a la sociedad. Así se ha venido manejando en diversos procesos, inclusive con las negociaciones con los diferentes grupos armados, en los cuales, digamos que en estos conflictos se ha llevado a cabo sin número de vulneración de derechos humanos y a través de esta posibilidad que se tiene y del respeto a la dignidad humana, pues entonces estas personas pueden también reinsertarse a la vida social, a la sociedad nuevamente. Entonces, en ese sentido tenemos dos fundamentos esenciales de la Constitución que se encuentran en choque, que a mi juicio se debe obviamente en el deber como sociedad de proteger a los niños, pues buscar la forma también de permitirles a los
delincuentes que puedan hacer uso de ese derecho de redimirse y que en un futuro no queden pues excluidos totalmente de la sociedad, sino que a través de un proceso reformatorio puedan ellos vincularse nuevamente a la misma. En cuanto a las conclusiones, es importante tener en cuenta que si bien el Congreso estaba facultado para adelantar actos legislativos como mecanismos de reforma, pues teniendo en cuenta que hay dos fundamentos, tanto derechos fundamentales como principios que se están en colisión, pues este no sería el mecanismo a través de actos legislativos, sino que sería una Asamblea Nacional Constituyente, por lo que implica, lo que implica ingresar o reformar la Constitución y de alguna manera adicionarle o reconocer eh, la pena perpetua para los delincuentes. Esto va en contra del modelo constitucional que implementa Colombia, que ha adoptado. Entonces, este tipo de reforma no se debería hacer a través de acto legislativo, sino que sea el mismo pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente que así lo decida. Luego es importante que Colombia fortalezca el sistema judicial para que sea mucho más efectivo, tener todos los mecanismos normativos, em, tanto de talento humano, logísticos, tecnológicos, para que el sistema judicial colombiano sea mucho más efectivo a la hora de resolver este tipo de conflictos. Luego, también es necesario tener o contar con jueces y fiscales que sean independientes e imparciales en sus decisiones y adelantar una reforma, actualización de los elementos normativos, ya que son poco eficaces. Tenemos en el caso del procedimiento, Código de Procedimiento Penal, revisar y que se pueda de alguna manera agilizar estos procesos para que no queden impunes muchas veces porque por alguna situación se agota el tiempo y prescriben. Entonces ahí es donde se da la injusticia y no se toman las decisiones de fondo para resolver los conflictos. Lo mismo tiene que ver con la ampliación de la infraestructura carcelaria, no solo en este caso de el reconocimiento de la pena de cadena perpetua para los delincuentes, sino que actualmente Colombia carece de una infraestructura que sea suficiente para atender la demanda. Bien, esta es la referencia bibliográfica. Agradecer a ustedes la oportunidad.